Muy buenos días, bienvenidos a nuestra sesión de Forex de la mañana. Hoy, 8 de marzo, celebramos con mucha alegría el Día Internacional de la Mujer, aunque pues en la mujer son todos los días, ¿verdad? Ellas son las que hacen posible todo lo que nosotros tenemos. El mundo se mueve en torno a las mujeres. Y aquel hombre que diga que eso no es cierto, está equivocado. Tenemos que aterrizarlo, traerlo a la realidad. Pero si nosotros nos movemos, siempre es por las mujeres. De una u otra forma, siempre es por ellas, por nuestra madre, por nuestra esposa, por nuestras hijas, o sea, siempre es por ellas. Así que felicitamos, bendecimos, glorificamos, fortalecemos y honramos hoy el Día Internacional de la Mujer. Así que felicidades a todas las mujeres que nos acompañan hoy en la sala. Pueden ir encendiendo sus cámaras. Felicidades, Paola, Marisol, felicidades, Gina, felicidades, Diana, felicidades, Mari, felicidades, muy buenos días. Y bueno, pueden ir encendiendo sus cámaras, muchachos. Hoy no podíamos esperar menos que en el Día Internacional de la Mujer tengamos un día movido en el mercado financiero. Así que así mueven el mundo las mujeres y ustedes se van a dar cuenta hoy que a partir de las 7:30 de la mañana, o sea, más o menos en 1 hora y 20 minutos, probablemente empiece un poco más esos movimientos y a las 9 esperaríamos más. Aunque, como siempre nos lo ha recordado Marisol, nos dice mucho, puede ser que el mercado ya lo haya descontado. Y esos movimientos que tuvimos el día de ayer, pues fueron bonitos, fueron interesantes, fueron movimientos apasionados. Esos movimientos de ayer fueron bastante rápidos. Marisol nos levanta la ceja y nos dice, sí, esa cosa de ayer de verdad que hizo unos movimientos en algunos pares de algunos 100 pips o un poco más. Entonces, bien, habemos 132 en sala. eh, Saben que a veces creo que cuando hay crisis es cuando más nos reunimos, cuando hay más gente, cuando hay más emoción. A veces como todo en la vida, ¿verdad? Como hay que crear la crisis para que las personas empiecen a educarse, a seguir, a estar pendientes. Bueno, vámonos directamente a lo que nos tiene aquí en la mañana de hoy y nos vamos directamente, voy a compartirles pantalla. Y lo primero que debemos hacer siempre, recuerden, es ir a revisar nuestra página de anuncios fundamentales que tenemos para el día de hoy. Algunos ya se dieron durante la madrugada, estos anuncios para el euro de bajo impacto, que nosotros vemos acá, par salieron positivos, uno salió negativo. Por acá también a conferencia, charla, el euro, eh, pues en la madrugada no hubo mucho movimiento. Después del movimiento de ayer, como que de pronto vino como que un poco de calma a pesar de todo. Sin embargo, 7:15 de la mañana del día de hoy, o sea, eso estamos hablando casi en 1 hora, empiezan algunos anuncios y ustedes pueden ver acá el nivel de impacto. Y cuando estamos hablando de la planilla agrícola, estamos hablando también nivel de empleo, tasas de desempleo. Entonces, hoy va a haber esos anuncios y luego a las 9 de la mañana, estos son los anuncios que yo les decía que probablemente muevan el mercado, como lo hicieron el día de ayer, que básicamente fueron conferencias, no fueron indicadores con KPI. Vemos anuncios para el canadiense y para el dólar norteamericano. Y aquí, dentro del dólar norteamericano, tenemos hoy testifica Powell. Entonces, hoy hay anuncios de parte de la Reserva Federal ahí. Entonces, pues ahí, esa de las 9 de la mañana, hay que estar pendientes porque probablemente veamos previo al anuncio que ya se dé algún movimiento interesante en el mercado. Y cuando digo interesante es que vemos a veces que todo el mundo espera, digamos, que mejore digamos, la posición del dólar norteamericano. ¿Qué significa que mejore la posición del dólar norteamericano? Que si vemos un euro dólar, vamos a verlo a la baja. Entonces todo el mundo en ese momento empieza a vender, empieza a vender, empieza a vender. Entonces el precio empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Pero al momento en que sale el anuncio, entonces inmediatamente si sale positivo para el dólar, entonces continúa bajando. Pero si sale negativo, entonces el precio empezaría a subir. Entonces a veces ese movimiento que vemos de pronto de una patada previa y luego viene y se dispara. Entonces, y ahorita lo vamos a ver a nivel de estructura del mercado,
qué es lo que también podríamos esperar para que nosotros estemos preparados y no nos tome por sorpresa y de pronto no nos asustemos ahí, que de pronto nos entra un poquito ahí la ansiedad al respecto. Entonces, luego, 9:30, también tenemos inventario de petróleo. Parece que hoy pasó más temprano el joven de la moto. Eh, Luego tenemos algunos otros anuncios para el dólar norteamericano y en la tarde tenemos para el yen japonés. Y al final del día tenemos para el dinero del pueblo, el Xinhuan, no sé si se pronuncia así, pero algo parecido. Este es la moneda de China. Entonces es el dinero del pueblo. Ok, vámonos entonces ahora al mercado para que vayamos a revisar qué es lo que está sucediendo. Euro dólar. Siempre empezamos dándole una chequeada porque a partir del euro dólar podemos derivar los otros pares y ver sus movimientos. Entonces, euro dólar, recuerdan que lo hemos tenido aquí en esta posición al alza con este FIBO en una semana que está haciendo su respectivo retroceso y decíamos, vean, va a tener esto, recuerden, es velas de una semana. Entonces, va a empezar a hacer su retroceso, pero este retroceso no va a venir lineal, sino que va a venir poco a poco, bajando, regresando un poco. Entonces, pero si nosotros vemos, él cumplió muy bien con su primer retroceso, superó la B y ahora esperaríamos movimientos como este, donde estaría bajando a una zona profunda de la C. Entonces, eso es lo que estaríamos esperando en cuanto al euro. Ya en el movimiento diario, permítame, vamos a quitar esto. Ya en el movimiento ya más en corto. Entonces, cuando nosotros nos venimos a 4 horas, vean qué interesante lo que sucedió el día de ayer. Miren esa caída en 4 horas. Pero esa caída en 4 horas, vean, no es más que el primer retroceso y búsqueda de la extensión de este FIBO que está a la baja. ¿A dónde está llegando? Miren, a la zona que ya habíamos definido ya hace varias semanas, donde estábamos hablando, y aquí lo ponemos, estos dos fibos alcistas y esta zona a la que iba a llegar el mercado para tomar un siguiente impulso. Entonces, esta ya es la zona de decisión. Él ya entró a la zona de decisión y decíamos, si él continúa aquí y rompe este fibo 2 que tenemos acá, fibo 2 alcista, pues nosotros estaríamos viendo que caería al siguiente FIBO. Regularmente cuando tenemos FIBOs anidados vemos que el mercado llega hasta ese FIBO más grande, hasta esa zona profunda, le toma un poco de tiempo, pero lo hace, que sería la zona de FIBO 1. Entonces estaríamos viendo un poco ese movimiento, pero siempre con sus respectivos impulsos, retrocesos. Cada vez que hay un impulso fuerte como el de ayer, que ustedes lo pueden ver aquí, que se mantuvo a la baja, vamos a ampliarlo aquí para que veamos, miren, esta bajada que hizo ayer, vamos a medirlo, vamos a medir. Miren, fue 6 velas, prácticamente 24 horas, porque estas velas son de 4 horas, prácticamente 24 horas que se mantuvo la baja y 168 pips movió. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Siempre vamos a ver luego esas correcciones, esos retrocesos. Entonces, ahí es donde nosotros también debemos de estar pendiente porque suele sucedernos que de pronto, o bueno, a mí me sucedía que de pronto me montaba en la ola de la bajada, pero ¿qué sucedía? Me montaba muy tarde. Entonces, cuando yo me daba cuenta, ya estaba en el punto en que ya el mercado perdió fuerza, ya ven esas velas que se quedan ahí, como que medio suben, medio bajan, se quedan ahí retesteando, se quedan en movimiento horizontal, y entonces ya me quedaba embarcado ahí. Y se los digo porque probablemente lo que haya posteriormente sea un retroceso, una corrección y esa corrección también está muy de la mano con este patrón armónico. Vean. Y aquí por eso yo tracé esta línea donde nosotros vemos que ese retroceso sería 50% del impulso que tuvo ya. Miren, aquí está en la línea negra. Y del patrón armónico estamos hablando ahí en su 50%. ¿Cuánto sería ese recorrido? Y por eso trazamos las líneas para que podamos marcar siempre bien y podamos ir y medir cuánto sería eso de la posición actual, estamos hablando de a ver, de unos 76 pips. O sea, conservadoramente puede ser un poco menos.
Pero esto ya nos da una idea. Ahora, ese es técnicamente hablando, esa es una primera posición que dependiendo de los resultados del fundamental, esto puede agarrar un nuevo impulso porque también, vean qué interesante, tenemos regularmente cuando vemos en el mercado esos impulsos fuertes, vemos como un impulso, el mercado luego se detiene un poco, esa es la zona del break, eh, el zona de decisión, y después toma un segundo impulso que regularmente anda como en el mismo porcentaje del primer impulso. O sea, en otras palabras, se duplica, o sea, va y se extiende otra vez hacia abajo. Por eso hay que ir siempre y revisarlo en temporalidades más bajas. Aquí, hoy me voy a detener en 2 horas. ¿Por qué? Porque también en 2 horas, miren, tenemos un patrón armónico. Miren qué interesante. En 2 horas, por eso es que me gusta tener este split de 4 horas, tener un split de 2 horas, donde nosotros podamos ver también alguna otra formación que nos pueda dar un poco más de detalle. Y aquí, primero me voy a traer de 4 horas, me voy a traer esta línea. La vamos a llevar a, vamos a hacer un link a todas las gráficas para que la podamos ver en las otras temporalidades. Y miren, en la temporalidad de 2 horas, aquí está nuestra línea que nos trajimos y está un poquito más arriba del 50%. O sea, si yo me voy a lo seguro aquí, pues técnicamente yo podría decir, ¿sabes qué? Yo puedo operar algunas compritas que van a ser más o menos de ese tamaño, de unos 40 pips. Si ya quiero ser un poquito más osado, pues sería un poco más arriba, un poco más arriba de acá del 50%. Entonces, que son esos 70 y tantos pips que conversamos. Hay que ser conservador, recuerden muchachos. Entonces, aquí tenemos también otra comprobación por medio de un patrón armónico que está digamos que está en el límite porque está en el 80.6. Nosotros configuramos la herramienta para que nos indique cuando hay un patrón armónico y ese patrón armónico tenga un nivel de confianza arriba del 80%. Entonces, este está en el límite. Sí tuvo, y algo interesante, ya tuvo sus primeras velas de comprobación, pero no descartamos que se pueda extender todavía. Si el momento del anuncio o previo al anuncio hay una bajada rápida. Cuando ya nos vamos a 1 hora, vean, en 1 hora aquí está la bajada del día de ayer, que fue una bajada pues bastante abrupta ahí. Vimos y específicamente para que revisemos dónde estuvo el mayor golpe, aquí lo tenemos en esta vela. Y esta vela fue la de las 9 de la mañana del día de ayer, donde nosotros vimos eh, cómo el mercado se movió solo en esta hora. Vean, 72 pips. Luego, pues ya vino un poco más suave, ya empezó a perder fuerte y aquí se quedó ya en lo que llamamos la zona de retesteo, movimiento horizontal, que si ustedes lo ven bien, está dentro de la zona, y voy a hacer aquí esto un poco más chiquito, que ya habíamos definido que podía regresar al mercado. ¿Por qué? Por esto. Y esto, por eso es importantísimo que nosotros siempre revisemos el histórico. El análisis técnico se basa en el comportamiento histórico del mercado. Entonces, ya vimos como lo que habíamos dejado marcado ahí en nuestros rectangulitos que andamos poniendo por ahí por todos lados, vimos que aquí es una zona donde el mercado iba a reaccionar, que iba a llegar y miren, ahí lo hizo. ¿Por qué? Y aquí está. Por eso lo hice más pequeño, para que ustedes puedan ver. Este es un FIBO que nosotros ya habíamos marcado y que está corriendo desde el día 6 de enero. Desde el 6 de enero está corriendo, no había llegado a esta posición, la marcamos como la posición a la que podría llegar el mercado a esta toma de liquidez y miren, el mercado ya lo hizo. A veces le toma un poco más de tiempo, pero sabemos que lo va a hacer en algún momento. Cuando digo un poco más de tiempo, a veces son días, semanas, meses o inclusive años, dependiendo de mucho de la temporalidad. Sí nos sorprendió un poco el hecho de que este FIBO en temporalidad de 1 hora, vean bien, 1 hora, ha estado corriendo, ha estado activo y ha estado ya por, ¿qué? 2 meses y 2 días más o menos. Entonces, ¿por qué es importante que aquí en 1 hora nosotros lo veamos? Esta es una buena zona de toma de decisión. Entonces, aquí una operativa en compra, y ya vimos los armónicos, ya vimos el retroceso. Aquí sabemos que esto puede bajar un poco más porque en estos FIBOs, si ustedes se ven bien, en el FIBO 3, porque aquí tenemos 3 FIBOs y los habíamos marcado. Vamos a ponerle aquí el nombrecito bien.
FIBO 1, estaba FIBO 2 por acá y estaba FIBO 3. Entonces, en estos tres FIBOs, y ahora nos vamos a concentrar en estos FIBOs, miren, ¿qué pasó en esos FIBOs? Y lo vuelvo un poco a repetir lo que mencionábamos hace un momento. Regularmente el mercado busca el FIBO más profundo. Por eso es que dejamos este rectangulito acá arriba. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué podríamos esperar? Bueno, dependerá mucho también de cómo los anuncios muevan más rápido o aceleren el mercado. Entró a nuestra zona de decisión. Una posición de compras aquí estaría muy interesante porque podemos medir el tamaño de nuestro riesgo colocando, recuerden, aquí es operativa pura por análisis, 59 pips al borde del FIBO, estamos en una hora, este par mueve buen volumen de divisa, buen volumen de pips, entonces aquí hay que dejar siempre atrás y estaría hablando unos 70 pips de riesgo, pero estaría buscando por lo menos un 2. Un 2 me va a llevar otra vez a la zona profunda del frío y estaríamos hablando de esta. O sea, estaríamos hablando de una relación de 2 a 1 y sería para unos 140 pips. Pero, señores, yo les digo conservadoramente, ¿cuál es el primer punto? Y aquí está, por eso es la línea que trazamos del retroceso del patrón armónico. Y ese patrón armónico lo puse inclusive al 50, no al 38. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos esta zona de acá, que son estos primeros pips, como un buen movimiento. eh, Quizás en esta ocasión no me iría por el total, me iría por ese movimiento o un poco menos, porque a veces el mercado llega a la zona y luego regresa. Entonces, 60 pips para mí estaría bien. El riesgo está en, dijimos, en 60 pips, casi que es una relación 1 a 1. No es una relación que a mí me guste mucho, pero es al final una operativa donde yo mido el tamaño de mi riesgo. 60 pips me parece razonable, voy por ese tramo. Ahora, si lo vemos en un poco más de detalle, quizás en 15 minutos. En 15 minutos ya no vamos a ver esas formaciones al alza porque ya en 15 minutos con el nivel de detalle que tenemos, pues lo que estaríamos esperando ya es más bien ver esta bajada, qué es lo que hizo, qué formación tiene, y ahí es donde venimos y buscamos desde el punto más alto, vamos a buscar su respectivo FIBO y aquí está. Y en este FIBO también, ¿qué tenemos? Tenemos, y vamos a hacer detalle, primer impulso. Tenemos primer impulso, tenemos un retroceso, superó la B y ahora que estaríamos esperando que venga y suba a la zona profunda. ¿Y cuál es la zona profunda a la que va a llegar? Esta zona de acá, esta zona, aquí. Y específicamente en la del 78, que es la línea azul. Ahí es donde va a llegar. Entonces, hacer un recorrido por parte de eso es muy razonable. Aquí podemos ver inclusive el detalle dentro de la vela de una hora, cuál fue el momento. Y fue la vela, exactamente la vela de las 9 de la mañana, que fue la de las 9:15, la que generó ese movimiento tamaño impulso que tuvo. Tamaño impulso que tuvo. Entonces, aquí tenemos rápidamente ya a nuestro amigo el euro dólar. Ahora, y aquí me gustaría que sí es importante. Bueno, aquí estoy aprovechando para leer porque les iba a preguntar qué otro par quieren que revisemos. Creo que es el CatChef. Ya alguien, ya NZ de Cat nos dicen ya. Sí, Juan, es importante revisar los RSI, los estocásticos, porque al nosotros revisar los estocásticos, el RSI, nosotros estamos encontrando comprobación en cuanto al movimiento que se puede presentar en el mercado. Aquí yo lo tengo en una hora, aquí lo he colocado en esta parte, porque ¿qué es lo que sucede? Dependiendo de lo que nosotros estemos viendo acá, es que podríamos esperar ya el siguiente movimiento o tengo que esperar más tiempo para que de pronto esperar hasta que esto llegue a zona de sobreventas. Aquí yo tengo configurado dos estocásticos RSI. Y el primero, que lo tengo en línea azul, está en la temporalidad del chart, o sea, en una hora. Y el segundo, que lo tengo en verde, lo tengo en temporalidad de 4 horas. Por eso es que vemos que la caída abrupta que tuvo el día de ayer, que prácticamente pasó 24 horas, fueron 6 velas que estuvo bajando, todo el día estuvo bajando. Entonces, ¿qué pasa?
que en temporalidad de 4 horas ya entró en zona de sobreventa, que es la que está abajo de esta línea. Esta línea representa el 20% y esta otra el 80%. O sea, abajo de esto está ya abajo del 20%. Significa que ya está en zona de sobreventa. Significa que ya se ha vendido tanto que ya, o sea, ya nadie más, ya el precio ha bajado tanto que en este punto, pues lo que continúa es que él empiece a subir. Sin embargo, vemos que en 1 hora, aquí, porque en estas horas se mantuvo en este pequeño movimiento y aquí la importancia de irlo revisando. Vamos a verlo y hacerle un poquito más de zoom. ¿Qué pasó durante todas estas horas? Y estoy hablando desde las 12 de la noche. 12 de la noche, miren, en todas estas horas se mantuvo al alza y se quedó ahí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en este movimiento, miren, y ahí lo podemos ver, él se mantuvo ahí al alza, muy suave, pero se mantuvo ahí al alza y se quedó luego en esta zona, una zona ahí de consolidación. Para 1 hora, ¿qué pasaría? Probablemente esperaría que baje un poco, que es lo que también vemos que está en nuestra zona, que baje un poco antes de volver a subir. Y eso implicará pues esperar un poco que baje, porque aquí van a subir probablemente los dos. O sea, los dos estocásticos estarían alineados y empezaría a subir, que esos son los mejores momentos para entrar en una operativa. Por ejemplo, cuando vimos acá alineado, que estaba 4 horas y 1 hora, es un buen momento para hacer una operativa que vaya en la dirección y sentido en la que están alineados los dos. Si es compras, compras, si es ventas, ventas. Aquí, en esta caída, pero esta caída pues más fue por los anuncios y todo. O sea, miren, los dos estaban alineados ahí hasta que llegaron a zona de sobreventa. Entonces, bueno. Eso es un poco, y déjenme ver cuál es el par que me habían dicho. Ahí está el NZCAT, el USDCAT, y los clásicos, y el CAT Chef. Ok, si ya nosotros vimos el euro, me voy a ir primero al NZD-CAT, porque con el NZD-CAT nosotros vamos a tener una foto muy similar cuando nosotros lo vemos en temporalidad de 1 semana. Probablemente ya la hora, en 4 horas, pues vamos a ver algunas diferencias en el comportamiento, pero si nosotros lo vemos en términos generales, el par de divisa en temporalidad de 1 semana, ha tenido un movimiento muy similar. Entonces, cuando yo me vengo acá a 1 semana, miren, esta gráfica es muy parecida a la gráfica que ya hemos visto, a la gráfica del euro dólar, con la diferencia en que en este impulso que tuvo al alza, hizo su primer corrección, subió un poco y ahora está bajando buscando la zona profunda. ¿Qué es lo que no hizo? A diferencia del euro, que superar la B. El euro dólar sí lo hizo muy bien. Es un primer retroceso, superó la B y luego bajó. No significa acá que no lo pueda ir a hacer todavía, sí lo puede ir a hacer. Entonces, siempre por eso hay que conocer qué movimiento podríamos esperar para prepararnos eso. Y en base a eso, tomar decisiones. Cuando yo ya lo veo esto en 4 horas, miren, aquí está FIBO de 4 horas a la baja. Vamos a hacerlos más chiquitos para que puedan ver todo eso a qué obedece. Miren, todo eso obedece a esos movimientos que ha traído el mercado, donde vimos primero en 1 semana la baja que tuvo, el punto donde rebotó, y esto es lo que ahí ya le llamamos un cambio de la tendencia o subtendencia, contratendencia, que es la parte donde nosotros estamos viendo ya ese movimiento, y luego aquí ya a la baja. Entonces ahora ya nos enfocamos en esta baja, en esta zona, y aquí analizamos entonces estos FIBOs. ¿Qué ha pasado con estos 3 FIBOs? Porque teníamos, vean, FIBO 1, FIBO 2 y aquí tenemos ahora FIBO 3. Y le vamos a ir a poner su nombrecito para que no se nos quede FIBO 3. Entonces, cuando tenemos nosotros esto, ¿qué es lo que regularmente vemos en el movimiento del mercado? Nosotros vemos esos impulsos, vemos retrocesos. Para FIBO 3, miren, hizo un buen retroceso. Un retroceso que vamos a marcarlo acá para que todos lo podamos ver bien. Donde tuvo un impulso, un primer retroceso, vino y superó la B, lo hizo 2 veces y luego se fue a un retroceso profundo. Miren dónde llegó ese retroceso, al 86. Por eso, por esa relación simétrica es que
pues yo les recomiendo siempre estudien Fibonacci, revisen Fibonacci, porque nos ayuda a hacer entradas con mucha precisión, o sea, nos ayuda a definir muy bien, así como proyectar nuestro respectivo stop loss y nuestro take profit. ¿Qué pasó después? Empezó a la venta. Pero esto también no es más que lo que sería la corrección de este patrón armónico. Quien agarró este patrón armónico en ventas, la hizo, le fue súper bien, porque también estaría operando a favor de la tendencia, que es que esté bajando, que baje el precio. Entonces, lo hizo muy bien y de hecho aquí yo marqué una línea y si la ven bien es al 50%, porque sí, este puede traer mejor resultado. De hecho, lo hicimos por ahí con este par y vimos este movimiento que fue más o menos de unos 80 pips. Conservadoramente todavía, porque todavía bajó el 61 y se quedó ya en esta zona. Pero al bajar y hacerlo, ¿qué creen que va a pasar ahora? En este movimiento a la baja. Esto va a crear y va a formar un FIBO también al alza. Y aquí hizo la primera formación donde este tuvo un pequeño retroceso y luego se fue en su viaje a la extensión. Viaje a la extensión estuvo aquí. Aquí está la línea del viaje a la extensión, ¿vale? Para que lo puedan ver bien. A veces se confunden ahí un poco las líneas. Entonces, no nos aporta mucho, no nos sirve mucho. Sí, no nos aporta mucho. Entonces, todavía podríamos esperar que haga un regreso a esta zona profunda, sí, y la vamos a marcar para que ya la dejemos en la zona. Y la zona de profunda a la que podríamos estar viendo el mercado está acá. Coincidentemente tenemos la zona de aquí del 86 para ambos FIBOS, es una buena zona, entonces, que sería un movimiento donde el mercado va a coger impulso. O sea, si lo vemos así, lo que está haciendo es bajando, después subir aquí para pues, patear nuevamente hacia abajo. O sea, es coger fuerza y regresar. Como estamos en temporalidad de 4 horas, que lo vamos viendo con más detalle. Ahora, para una operativa corta, lo ideal es que nos vayamos a la siguiente temporalidad, que en este caso es 1 hora. Y en 1 hora, pues, ver qué es lo que nosotros podemos hacer. Pero imagínense, los estocásticos también los tenemos similar a como los tenemos en el euro dólar. Recuerden que en 4 horas lo teníamos ya en zona de sobreventa y aquí en 1 hora lo teníamos en sobrecompra. Entonces, cuando ya nos vamos a 1 hora, por los movimientos que ha habido en el mercado, vamos a ver esto. Y aquí es donde yo les decía, ven estos fibos, estos dos fibos y que tenemos ahí marcado la zonita en 1 hora. Todavía estamos esperando que hagan un retroceso un poco más profundo. Después de los movimientos de ayer, ese, llegar a esa zona profunda. Y aquí, de hecho, habíamos colocado de pronto una operativa previo a que rompiera este FIBO. Por eso es importante que cuando tenemos una operativa manual, nosotros trazamos y decimos, ¿sabes qué? Esta sería una buena entrada, perfecto. De hecho, se dio la entrada. Aquí vemos colocado el stop loss y por acá el take profit. Esto ya es parte del mantenimiento que tenemos que hacer siempre. Lo limpiamos y listo. Ahora, ¿qué sucede con este movimiento a la baja? Este movimiento a la baja probablemente ha creado ya otra formación, otro FIBO, la baja, y aquí lo tenemos. Miren, han venido 3, 1, 2, 3 FIBOs. 3 FIBOs a la baja. Entonces, buena comprobación para ver que va de retroceso en busca de la zona profunda que está aquí arriba es cuando rompa este FIBO, o sea, cuando haga un retroceso que rompa esta estructura bajista aquí. Entonces, cuando lo rompa ahí, entonces decimos, ok, ahora sí estaría buscando una zona más alta, que sería la zona de retroceso que está acá. Esa sería la zona. Para mayor precisión todavía nos vamos a los 15 minutos y en 15 minutos es donde nosotros venimos y buscamos nuevamente esas formaciones. Miren que vienen a la baja. Vamos a buscar las últimas acá y para eso nos vamos siempre a buscar la vela más alta. Zigzag nos ayuda increíblemente porque nos permite tener esa precisión para tomar la vela apropiada, porque si no marcaríamos el FIBO que no es. Y si ustedes ven acá, miren, hemos tenido su impulso, un primer retroceso, superó la B, que es lo que continúa a aplicar ese retroceso que nos va a llevar a esta zona. También aquí tenemos un patrón armónico que ya cumplió, miren muy bien, al 38
Aquí está su cumplimiento al 38. Miren, ya llegó el mercado ahí. No llegó al 50. Por eso es que recuerdan que yo siempre les digo, cuando cuando nosotros estamos operando patrones armónicos, conservadoramente vámonos al 38, conservadoramente. Ya si vemos que está ese patrón armónico a favor de la tendencia, que tenemos una comprobación adicional por Fibonacci, entonces perfecto, démosle un poquito más, a lo mejor al 50, pero tampoco ser tan, como les dijera, de siempre irnos al 61, porque corremos el riesgo de que pase cosas como esta, que el mercado ven, subió, o sea, regresó, pero ya al 38 un poquito más, ahora está buscando nuevamente bajar, porque entonces ahí empieza el juego psicológico. Si yo hice, por ejemplo, una entrada en este punto, miren, una entrada después de la vela de comprobación por acá, ¿qué va a pasar? Yo aquí ya hubiera recogido, me voy con mis 20 pips, pero si no, estaría viendo que el mercado ya bajó y estoy ahora con una ganancia de 8.8. Entonces ahí empieza la montaña rusa emocional que sube, después baja, a lo mejor baja un poco más y después vuelve a subir y esa montaña rusa emocional no nos ayudaría y nos crearía nada más estrés o tensión. Entonces es mejor ir por esa parte conservadora. Entonces aquí ya lo tenemos en 15 minutos. 15 minutos y ahí tenemos las zonas a las que podría regresar para tomar un siguiente impulso. Porque, como sabemos, el mercado siempre se va a mover basado en impulsos, retrocesos para un siguiente impulso. Y si tenemos que aquí en tendencia, en una semana, lo que tenemos es esa tendencia a la baja por el retroceso que está haciendo en el FIBO que tenemos corriendo una semana. Entonces, y para eso nada más se lo pongo aquí nuevamente. Entonces ya sabemos que esto va a venir y va a continuar bajando, pero va a bajar como corresponde, ¿verdad? Miren, él hizo, aquí subió, hizo una bajada, vuelve a subir un poco, aquí, entonces vamos a ver comportamientos como eso en toda la vela, obviamente con mayor movimiento de volumen. Y bueno, eso es lo que tenemos aquí con nuestro amiguito, el NZDK. Vámonos al USDK, que es otro de los pares que vi, que creo que tiene una operativa ahí con ya algunos pisos. Creo que por ahí miré un resumen donde nos decía, no recuerdo la cantidad de pisos que tiene para todos los que están operando con Pickrave. El USDK, si alguien sabe cuántos pisos tiene, luego, sí, 17 pisos. Gracias, gracias. 17 pisos. Vamos a ver. Entonces vamos a esperar el USDK. El USDK y en temporalidad de una semana, y esto se los comenté para que no nos asustemos, y ustedes lo ven acá, ¿qué está buscando él? Está buscando dos cosas. Número uno, viaja a la extensión de este FIBO alcista. Miren que hizo un retroceso hasta la zona del 86. Significa que hasta la línea verde sería su extensión, que ya casi que la tocó en el último impulso que tuvo. Pero también está buscando para el TFIBO bajista, ¿qué cosa? Está buscando, hizo un retroceso, una zona profunda aquí de retroceso. La zona del 78-86, que es esta zona de acá. Para luego bajar y buscar la zona ahora de retroceso de los fibos alcistas. Entonces, eso es lo que estaríamos viendo. Se los comento así, y esta es la primera visión general para que no nos asustemos cuando de pronto se den esos movimientos. Cuando ya lo vemos en un día, y aquí nada más, hoy también me voy a detener un segundito, un día, vemos este patrón armónico que está en un día, donde ya miren, aquí yo dejé marcado el 38 del retroceso, hay que esperar velas de comprobación, ¿verdad? Para entrar en una operativa ahí, pero también para el FIBO a la baja, miren, para este FIBO bajista que tenemos aquí y vamos a marcar. Para este FIBO bajista que tenemos acá, miren, ha hecho un primer retroceso, un aparente viaje a la extensión, aquí hizo la formación, hizo un nuevo retroceso a la zona profunda, a esta zona, para ahora buscar su extensión. Que esa extensión también corresponde a qué cosa? A la búsqueda del retroceso. Miren, solo vamos extendiendo siempre nuestros rectangulitos donde dejamos la zona. Eso, ahí lo tienen. Entonces, ya cuando nos vamos a 4 horas, ya la parte de la operativa que nos interesa, vean qué es lo que ha sucedido. Miren, el USDK
tuvo su disparo también, ¿verdad? El día de ayer y esto fue, ahí está, esto fue en la vela de las 8 de la mañana del día de ayer. ¿Verdad? Empezó el impulso desde acá, sí, ya empezó él desde las 8 de la noche del día anterior, del día 6, y ahí fue donde empezó el movimiento al alza y se mantuvo. ¿Qué es lo que continúa acá? Pues su respectiva corrección. A veces no son tan rápidas esas correcciones como nosotros desearíamos, pero los anuncios de hoy pueden acelerar esta parte o las dos opciones que siempre tenemos, o disparar un poco más el precio. María, buenos días. Tienes la mano Buenos levantada. días, Osman. No sé si me oirás bien porque estoy desde otro dispositivo. Sí, sí, te escuchamos súper bien. El tema es que el DBP lo espera en negativo, Sí. con lo cual posiblemente sea lo que haga que baje. Eso es, y exactamente lo que acabas de mencionar es lo que se espera y todo el mundo ya está preparándose para eso, porque ¿qué haríamos todos nosotros? Operar unas ventecitas sabrosas ahí en un recorrido interesante y eso es lo que estamos esperando, pero siempre existe la opción B. Y Marisol, cuéntanos, Marisol nos trae el resumen, se los ha puesto. No, pues precisamente sé que ayer y hoy eran días súper volátiles y bueno, también vamos a tener el viernes un día volátil. Sin embargo, ayer cuando tuvo la intervención Powell en el Capitolio en la reunión que se está generando, fue demasiado agresivo, donde obviamente comenta que la inflación, a pesar de que se quiere controlar, no ha querido. Y ya están digamos que las especulaciones es de que ya no van a subir 25 puntos, sino la posibilidad de que se suban 50 puntos. De ahí que el mercado pegó esa subida tan interesante porque el dólar se disparó y llegó para tocar otra vez mínimos que no se veían desde diciembre del año pasado. Entonces, sin embargo, hoy también a las 10 de la mañana va a estar hablando. Entonces, hay que estar muy atentos qué puede pasar porque de pronto tanta agresividad hoy puede tener noticias diferentes donde sea un poco más suave y haga que otra vez el mercado se baje. Sin embargo, el mercado está muy a la expectativa porque la reducción de las tasas, digamos, o empezar a reducir, ya comentó que para el 2023 no se va a dar, o sea, va a estar todavía incrementándose en las tasas, quiere decir que la economía como tal va a estar todavía con unas tasas bastante altas y por ende puede que pase que el dólar ahorita esté subiendo y pueda tomar pues su momento de alza mientras ya el mercado vuelve y hace esa recuperación o hace ese retroceso normal. Pero hoy también puede que haya una bastante volatilidad para estar muy atentos y muy pendientes. Y también va a hablar Lagarde, entonces también hay que tener en cuenta porque a pesar que los indicadores del dólar ayer, por ejemplo, salieron del euro, perdón, salieron ayer positivos, hoy no han salido tan bonitos, no han salido más bien negativos, pues también hay que esperar porque ellos van a subir también tasas ahorita el 16 de marzo. Entonces va a haber una volatilidad que queremos que baje, pero puede que suba. Entonces tener bastante cuidado en estos días precisamente por esas intervenciones. Y es que precisamente ahí, y gracias Marisol, y vean muchachos, gracias Marisol. Ese tipo de resumen no lo van a encontrar en ningún lado, señores. En ningún otro lado van a encontrar un resumen express así. Miren, 3 minutos y ya les dijo, muchachos, esto, el bolero, la fiesta anda de esta forma, así que lo que tenemos que prever son esta y estas situaciones que se pueden dar el día de hoy. Tanto lo que diga Powell el día de hoy, que se mantiene consolidando y fortaleciendo al dólar, pero ahí es donde viene Lagarde por el otro lado y entonces empieza esta tensión y así. Entonces, yo subo las tasas, yo también, entonces yo también las subo y aquí van, y aquí van, y aquí van, y aquí van. Pero en el momento en que se da eso, lo que vemos es esos movimientos abruptos que se dan a veces en 15 minutos, en una hora, porque eso mueve rápidamente el mercado. Y en pares como esto, que mueven buen volumen de mercado, cuando les digo mueven buen volumen de mercado, les voy a dar un ejemplo con otro par. Ustedes han visto, por ejemplo, de pronto el euro GBP. El euro GBP se va moviendo despacio, ahí viene,
En un día tal vez movió 20 pips, 30 pips. De pronto tiene sus abruptos también, ¿verdad? Que pum, se dispara un poco para arriba o para abajo, ¿verdad? Pero no mueve tanto volumen de pips por día. Y ahí es donde hablamos de esos movimientos abruptos. Un par como esto, que te mueven de pronto en una vela, vimos en 15 minutos el euro dólar, que movió 72 pips. O sea, es un movimiento rápido, es un movimiento rápido. Ojo, si a alguien le interesa el tema de los fundamentales y operar por medio de fundamentales, esto es espectacular, pero hay que educarse muy bien en esto, conocer bien, para hacer unas entradas que puedas aprovechar y montarte en la ola. Y eso lo comentamos aquí, porque esta es una sesión de análisis. Y en las sesiones de análisis sí hablamos más de todas nuestras operativas manuales basado en diferentes estrategias y técnicas, ¿verdad? Entonces, a algunas personas les gusta operar basado en los fundamentales y aprovechar esos movimientos rápidos del mercado. ¿Sí se puede hacer? Sí. Hay que tener mucha educación, o sea, hay que aprender mucho sobre fundamentales, leer bien los fundamentales y también saber en qué momento aprovecharlo. Porque como les dije, a veces vemos primero esa patada que va en contra y después viene para abajo con todo, por darles un ejemplo. Entonces, gracias una vez más, Marisol, por ese resumen genial. Gracias, María, también por los comentarios que siempre nos aportan a toda la comunidad, brindándonos información valiosísima. Y bueno, veamos y para que terminemos con el USD-CAD, ya vemos, ¿qué le hace falta al USD-CAD aquí en este último FIBO? Si lo veo a nivel de estructura, le hace falta nada más que ya hizo su impulso, un primer retroceso chiquitito que supera la B y luego caiga. También tenemos que dependiendo de esos anuncios, lo que desearíamos, quizás, pero una cosa es lo que querramos nosotros y otra cosa es lo que hace el mercado, ¿verdad? Porque el mercado al final hace lo que quiere, es que veamos este retroceso. Aquí yo había colocado esa línea porque estaba revisando el día ayer después del movimiento, más o menos una posición donde podríamos tener por varias razones. El tamaño del impulso, 40-50% del retroceso, pero también aquí en el pasado esto fue una resistencia. Entonces, resistencias pasadas se convierten en soportes futuros. Entonces, ahí por eso colocamos esa línea. ¿Qué es lo que se espera en términos generales? Que el mercado baje y llegue hasta esta zona. Que baje y llegue hasta esta zona. Entonces, pues, dependerá mucho del día de hoy. Si sigue de agresivo Powell, lo que podríamos ver es que, por el contrario, haga una nueva formación al alza. Eso es lo que podríamos esperar. Y esa nueva formación al alza lo que va a suceder es que va a tomar más tiempo en que regrese, en que baje a esta zona que estamos aquí esperando. Si nos vamos por los estocásticos, en 4 horas estamos ya en sobrecompras. Ya nos está anunciando sobrecompras el estocástico. Vamos a ampliarlo acá un poquito, nada más para que lo vean. Ahí está. Estamos ya en sobrecompra, pues esperando la baja, pero recuerden que en 4 horas miren, los movimientos vienen mucho más suave. Los movimientos son mucho más suaves. Entonces, sobre compras para 4 horas es pensando que en las próximas 24 horas es que va a estar bajando. Sin embargo, en una hora lo tiene frenado porque está en sobreventa. Entonces, ahí es donde vemos, y para que vayan manejando los estocásticos, la distancia entre ellos dos, sobrecompra y sobreventa, miren en qué se traslada aquí, en una zona de movimiento horizontal, de retesteo, de consolidación. Aquí es donde se quedó la vaina. Ahí se ha quedado retesteando. Todo está en acumulación, esperando los anuncios del día de hoy. Alberto, buenos días. ¿Tienes la mano levantada antes de que me cambie de par? Hola, muy buenos días a todos. Voy a hacer un comentario con respecto a la tasa de que de pronto el CAT sube o no sube. Aparentemente no la va a subir. Si no la sube, pasaría lo que pasó con el de CAT, que antes se bajó. Entonces eso no nos va a convenir a nosotros ni poquito, porque el CAT chip se bajaría. Y otra cosa importante de entender es las tasas de desempleo, que no es conveniente que el empleo suba mucho porque entonces en teoría la inflación seguiría para arriba porque las personas van a tener más poder adquisitivo. Entonces al tener más poder adquisitivo sigue la inflación. Entonces no conviene mucho que el empleo suba demasiado. Entonces son 2 puntos a tener en cuenta. Gracias. Gracias, Alberto. Y efectivamente, el analizar cada uno de los fundamentales, yo creo que ya
con la comunidad que tenemos que le encanta hacer los análisis, y yo creo que más lo vamos a dejar para las sesiones de jueves, vamos a empezar a hablar un poco de cada uno de esos indicadores. Y tal como nos lo decía Alberto, hay cosas que, digamos, nosotros decimos nos conviene o no nos conviene. Al final, esto todo es un tablero de ajedrez, donde las economías globales empiezan a hacer ajustes, movimiento de fichas, sacrificio de pronto de un peón, sacrificio de esto, y donde hablamos de conviene de pronto que baje la tasa de desempleo o que suba, porque también tenemos los subsidios de desempleo, también tenemos la nómina agrícola, que es la principal referencia, pero también por otro lado tenemos cuando hablamos de los inventarios de petróleo, cuando hablamos del inventario de gas, todos esos son indicadores, son KPI, y ahí esos indicadores, como se los he mostrado rápidamente, nos muestra cómo estuvo el mes pasado. Por eso es que hay un anuncio que dice M sobre M, que es month over month. Está también el year over year, o sea, para ver cómo estuvo el año pasado para esta fecha. Entonces, todos esos indicadores nos ayudan a tener un panorama un poco más claro de pronto qué es lo que se puede esperar, y en dependencia de eso, actuar. En la medida en que estemos mejor informados, podemos tomar mejores decisiones. Y bueno, todavía me hace falta ir al CatChef. CatChef, aquí pues ya 15 minutos nos va a dar un poco más de lo que tenemos en una hora, mire, pero con más detalle, mucho más detalle. Entonces, vámonos ahora a nuestro amigo el CatChef. Y en el CatChef, mientras carga, Jenny, tienes la mano levantada. Buenos días. Buenos días, Osman, gracias. Yo solo tenía una consulta, yo sigo aprendiendo sobre los FIBOs. Tenía una duda, muchas veces yo trazo un FIBO en una hora y está al alza, digamos, buscando la A, pero si lo trazo a 15 minutos, más bien está a la baja. ¿Cómo hago para saber cuál seguir? Eso va a depender mucho de tu plan de trader. Por ejemplo, yo les he comentado, yo opero principalmente una hora. ¿Qué significa? Que para yo definir una entrada lo hago con la temporalidad de una hora. Pero 4 veces temporalidad abajo, que serían 15 minutos, yo estoy buscando esos rompimientos en la estructura del mercado que me pueden anunciar ya una reversión, un retroceso o un viaje a la extensión. Permítanme un segundito, un segundito. Ok, entonces veo eso en 15 minutos, pero después también veo 4 horas, porque en 4 horas yo tengo ya en el largo del tiempo, o sea, en una posición más larga, cuál sería el movimiento que me está anunciando. Y aquí, para que lo veamos rápidamente, en estos tres, mira, por ejemplo, 4 horas, mira, tengo, y voy a ponerlo aquí, así, mira, tengo este FIBO bajista que está haciendo su primer retroceso. En una hora, tengo ese FIBO bajista con el retroceso, y en 15 minutos aquí lo tengo y con mayor detalle. Los tres vienen alineados, pero ¿qué sucede? Osman, ¿tiene como la pantalla congelada? ¿Los demás me ven congelados No, no? Ok. Entonces, Jenny, probablemente estás desde el móvil y entonces se quedaron tus datos ahí de pronto. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí lo podemos ver muy bien en 4 horas, 1 hora, 15 minutos. Pero ¿qué va a suceder? Lo que para 15 minutos quizás ya es un retroceso profundo para esto, para 4 horas no es nada, es una tontería. Es un pequeño movimiento, porque aquí las velas de 4 horas, una vela de 4 horas tendría ¿cuánto? 16 velas de 15 minutos. Entonces, en resumen, 15 minutos me ayuda a mí a ver movimiento rápido, el movimiento de qué es lo que está, hacia dónde se está moviendo, a qué próximo soporte o resistencia está viajando el mercado. 1 hora me permite a mí tomar una decisión al respecto, y 4 horas ver hacia dónde sería la tendencia. Obviamente, pues ya de ahí salto a un día y salto a una semana para cuando ya quiero ver pues un poquito más esa parte. Entonces, en este par, específicamente, en el CatChef, recuerden, el NZD Cat
¿Recuerdan el euro dólar? Esto está haciendo lo mismo, pero al revés. Pero, ¿qué ha sucedido? En este caso, él hizo su impulso, su retroceso a la zona profunda. Miren, se quedó en la zona que hemos marcado. Pero aquí ya se quedó como por qué. Lleva más de, no sé, 12 semanas. Veamos aquí rápidamente la cantidad de velas que tiene. Entre esto y esto, él ya tiene 12 velas. 12 velas, estamos hablando de 3 meses. 3 meses que se quedó aquí en esta zona. Y se quedó en una zona de consolidación, retesteo, movimiento horizontal, esperando de dispararse al alza. Cuando ya lo veo en 4 horas, vean, aquí está 4 horas. ¿Dónde se ha quedado? Ahí está, miren, todo ese movimiento de una vela que vemos ahí en una semana, ya en 4 horas, miren, ha significado todo esto. Que también ha significado oportunidades, sí ha significado oportunidades porque ha hecho retrocesos, miren, y aquí yo dejé marcado que es el FIBO más grande que viene corriendo, la zona donde podía llegar. Llegó y medio se acercó a mi zona, la zona que ya había definido ahí para entrar en unas buenas compras ahí, sin embargo, sí lo hicimos también, porque aprovechamos también que vimos este patrón armónico. Entonces, esto significa, y si ustedes lo ven, trazamos un par de franjas que el mercado se quedó en esta franja. Y aquí en esta franja se han aprovechado tanto compras como ventas, pero para moverse en esta franja, porque sabemos que aquí, por ejemplo, tenemos patrón armónico. Vean qué bien. Patrón armónico que se está acercando al 38, pero también vemos que el mercado buscaría un retroceso para este FIBO bajista, aquí, en esta zona, y se lo vamos a marcar aquí ahora, para que ustedes lo vean bien. Estaría el mercado buscando esa zona, la zona del 86, para después operar, o sea, aquí es compras, para después operar otra vez ventas. Y después, cuando rompa, ¿por qué operamos aquí ventas? Porque aquí estamos en un FIBO bajista, pero también opera esta venta con un respectivo stop loss detrás de la A. Porque si sube más allá significa que me rompe la estructura bajista, en cuyo caso podríamos ver que ya va en viaje a la extensión, que ahora sí el precio va a empezar a subir. Y ahí es donde nosotros tenemos cuidado. Por eso siempre en nuestras operativas manuales, nosotros utilizamos nuestro respectivo stop loss, que estaría aquí 12 al borde de la A, unos 15 pips, supónganse que 20 pips, le doy 20 pips de riesgo para obtener unos 60 de beneficio. Uy, estoy más que pagado una relación 3-1. Si yo veo que rompe aquí, significa que esto va a continuar subiendo. Entonces, ya me preparo aquí, por el contrario, para buscar la estructura o seguir la estructura alcista. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí vamos a irnos ahora a 1 hora, y si ya me voy a 1 hora, miren lo que nosotros tenemos. Miren. Sabemos que tenemos un armónico que está corriendo allá en 4 horas, que está buscando su respectivo retroceso. Aquí lo que hemos tenido es su impulso, un primer retroceso, superó la B. Miren qué bonito que lo está haciendo. Siempre lo que siempre conversamos y repetimos. Y luego aquí vemos que va subiendo buscando un retroceso. ¿Va a hacer varias paradas en esa subida? Sí, va a hacer varias paradas. ¿Por qué va a hacer varias paradas? Porque sabemos que el mercado no se va de un solo impulso, a menos que cuando hay esos fundamentales que vemos que ahí sí se fueron unas velas envolventes fuertísimas, porque vemos que hace esto. Miren dónde reaccionó. Aquí. Está haciendo esto para después subir. Siguiente zona donde va a reaccionar. Aquí. Para volver a hacer esto y después subir y llegar a la zona profunda que está en el 86, en esta zona de acá. Antes de poder ir viaje a la extensión, o yo le damos siempre toma decisión, porque aquí si continúa subiendo, rompe el FIBO bajista. Al romper el FIBO bajista, entonces ya nos va anunciando, ¿sabes qué? Esto ya puede empezar a dispararse al alza, que es lo que todos estamos esperando, ¿verdad? Que se dispare al alza. Por eso es que en las temporalidades más bajas es donde nosotros vamos buscando esa comprobación, ese rompimiento de estructura, esa forma en cómo nosotros estamos viendo siempre el mercado. Entonces, y bueno, 15 minutos, nada más para ver un poquito más el detalle. Miren, aquí se ha quedado en 15 minutos. Y en 15 minutos es donde estamos esperando que haga ese respectivo retroceso a la zona profunda. Y aquí en 15 minutos, y tal como decíamos, Jainer, aquí lo que buscamos es ver si él rompe la estructura bajista, entonces sabemos, ok, ya me rompió estructura bajista, significa que ya puede estar dando la vuelta para entrar al alza. Y aquí entonces ya uno empieza a marcar desde el punto más bajo que ha llegado al mercado, empieza a buscar los fibos alcistas. Y aquí hay que tener cuidado siempre, como les he dicho, de tomar la vela apropiada, porque si no me viene y me marca donde no corresponde. Vieron que marqué primero y me marcó un cosito así chiquitito. Ya luego marcamos bien y ahí está, miren,
este FIBO al alza que está ahí listo. ¿Por qué me sirve también ese FIBO al alza? Porque aquí puedo determinar dos cosas. Vean que hizo un primer retroceso, pero fue un retroceso apenas al 50%. 2 veces lo ha tocado. Hizo un doble piso ahí. ¿Qué sucede? Que no ha llegado a una zona profunda. ¿Se puede operar? Sí, se puede operar perfectamente. Pero en lo personal, a mí me gusta operarlos más en la zona del 86, porque si yo veo aquí de la zona del 86 al borde del FIBO, véanlo bien, ¿cuánto es lo que yo tengo de riesgo? 3 pips. Eso es despreciable. Supónganse que yo le doy 5 pips por aquello de, que es que bajó un poquito más. Aquí lo opero y lo opero en compras. Si me rompe el FIBO y 5 pips, arriesgué, listo, pare de contar, porque sé entonces que puede continuar a la baja ya directamente. Pero en este caso, este primer retroceso que hizo aquí, pues ya lo está disparando al viaje a la extensión, pero todavía yo siempre conservadoramente mantengo siempre las posiciones del 78 al 86, donde es un buen punto para entrar. De hacerlo, esto es lo que está buscando, es la extensión de este FIBO alcista, este FIBO chiquito que hizo aquí ahorita, pero que también sería el retroceso de este FIBO bajista, que sería un retroceso pues que iría hasta esta zona, a la zona del 86. O sea, ¿qué sería más o menos esto? Lo que tenemos acá, que hemos visto, se quedó, y que suba para llegar a esta zona. Esta zona. Ok, muchachos. Listo. Con eso vamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. Ya son las 7:03 de la mañana. Ya abrió la siguiente vela. Y con eso nosotros nos vamos al Mixler. Vamos a empezar el Mixler. Bendecido día para todos. Salvatore, muy buenos días. Bienvenido. Carlos, bienvenido. Feliz Día de la Mujer nuevamente, Día Internacional de la Mujer. Así que ya saben, hoy a celebrar, aprovechar el día. Se celebran todos los días, ¿verdad? Tenemos la dicha de que las mujeres están acá. Pero digamos que hoy, digamos que nos vamos a dejar llevar un poco por la parte comercial que hoy, que hoy envían flores también, que hoy están todos los restaurantes llenos y aprovechar también ese espacio. Un abrazo a todos, que pasen feliz día. Nos vemos mañana en análisis. Vamos a ver mañana Feliz día a todas las mujeres, a las maravillosas mujeres de este grupo.